Bueno, hoy vamos a ver La campana de cristal de Silvia Plath. Obviamente es una de mis novelas favoritas y voy a pasar a explicar por qué. Nosotros en el canal ya tenemos un video analizando los diarios de Silvia Plath. ¿Y a mí qué me pasó con este libro? Yo lo leí por primera vez antes de leer los diarios. Entonces ahora que ya leí los diarios de Silvia, lo releí y el libro es otro. Porque, como sabemos, es una novela autobiográfica donde aparece muchísimo de la vida de Silvia, está estructurado a partir de su vida también. Entonces, siento que es como una radiografía también ficcionalizada de sus obsesiones, de un montón de cosas. Aparecen todos los pensamientos de Silvia. Hay cosas que están traducidas textualmente de su diario. Entonces me parece muy interesante para analizar eso también. Bueno, la protagonista de La campana de cristal se llama Esther Greenwood y tiene 19 años. Nosotros vamos a acompañar a Esther en una pasantía que se gana para ir a Nueva York a trabajar en una revista. Entonces, vamos a ver este pasaje a la adultez que se produce en los tempranos 20 y que siempre traen un poco de crisis. Nos podemos sentir muy identificadas en muchas cosas con la protagonista de la novela. Empiezan a aparecer preguntas como ¿qué me constituye como persona? ¿Cómo me voy a relacionar con el mundo? ¿Qué rol voy a ocupar en el mundo también? Hay muchísimas preguntas sobre la identidad. Creo que uno de los ejes de la novela es cómo construir una vida y la búsqueda de la felicidad, al igual que en el diario de Silvia. Hay muchos ejes que comparten. La novela empieza así. Era un verano extraño, sofocante. El verano en que electrocutaron a los Rosenberg. Y yo no sabía qué estaba haciendo en Nueva York. Les tengo manía a las ejecuciones. La idea de ser electrocutada me pone mala. Y eso era lo único que se podía leer en los periódicos, titulares, que como ojos saltones me miraban fijamente en cada esquina y en cada entrada al metro, mohosas e invadidas por el olor de los cacahuates. No tenía nada que ver conmigo. Pero no podía evitar preguntarme qué se sentiría al ser quemado vivo, de la cabeza a los pies. Pensé que debía de ser la cosa más terrible del mundo. Acá ella nombra el caso Rosenberg. El caso Rosenberg fue un caso emblemático en Estados Unidos. En la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Rusia queda muy enfrentada a Estados Unidos. Y los Rosenberg, según lo que yo entendí, eran una pareja que trabajaba para, creo que se llamaban Ethel y Julius o algo así. Trabajaban para el gobierno de Estados Unidos. Resulta que se filtra información, alguien filtra información sobre una bomba que estaba construyendo Estados Unidos a Rusia. Entonces empiezan a pensar quién filtró la información. Y el hermano de Ethel los acusa a ellos. Terrible. Entonces, ¿qué pasa? Los llevan a la silla eléctrica y los matan. Después se comprueba que eran inocentes. Entonces, este caso aparece en el primer capítulo como una premonición. Ella dice que el caso de los Rosenberg no tenía nada que ver con ella, pero se pregunta y está obsesionada con la idea de qué se siente que te quemen vivo. Funciona como premonición porque después ella va a ser tratada con electroshocks. En la vida real a Silvia le pasó realmente esto, el tema de su depresión lo trataron con electroshocks, era muy común en la época también, esas eran las formas de la psiquiatría, no sé si no estoy enterada de si seguirá existiendo, pero a Silvia le pasó y le pasa a la protagonista de la novela también. ¿Por qué me interesa tanto esta novela también? Porque son reflexiones de Silvia sobre la psiquiatría, sobre cómo se trata a los pacientes. Dice, en una parte relata cómo fueron los electroshocks y dice, cerré los ojos. Se produjo un breve silencio, como cuando se contiene el aliento. Entonces, algo se inclinó y se apoderó de mí y me sacudió como si fuera el fin del mundo. Vi, chillaba, a través de un aire crepitante de luz azul, y con cada relámpago un gran estremecimiento me vapuleaba, hasta que pensé
que se me romperían los huesos y que la savia se iba a derramar de mí como una planta partida en dos. Me pregunté qué cosa tan terrible había hecho. Hay muchas cosas que tienen en común el caso de los Rosenberg y el caso de Silvia, ¿no? Tratado a través de lo que es la injusticia y la inocencia también. Silvia dice, me pregunté qué cosa tan terrible había hecho. Todos los que se corren de la norma son castigados, te está diciendo ella, en el fondo. Porque en el caso Rosenberg lo pudimos ver, ¿no? Ellos fueron condenados a la silla eléctrica porque pensaban diferente, porque tenían diferente ideología. Entonces, además de compartir, de que estas historias comparten la injusticia y la crueldad con la que fueron tratadas las personas, además de eso creo que comparten el silencio, porque a estas personas no se las escuchó, tanto al personaje de la novela, o a Silvia podría decirse, como a los Rosenberg, no fueron escuchados. Digo, ¿qué pasó en el caso Rosenberg para que dos personas inocentes fueran condenadas? Siento que ahora es mucho más amable el trato con las personas que tienen algún tipo de problema en relación con su salud mental, pero antes era muy cruel el sistema, muy cruel y muy excluyente también. Bueno, entonces cuando la llevan al psiquiátrico, lo primero que le dice el psiquiatra es, su madre me dice que está usted trastornada. O sea, empieza por decir lo que la madre piensa de ella, no le pregunta a ella qué es lo que ella siente. Eso es terrible, porque todos los psiquiatras hacen lo mismo. Bueno, depende con cuál te cruces, pero la gran mayoría hace eso, infantilizan a los pacientes. Hablan con los padres como si no estuvieran los pacientes ahí para contar su propia historia, para hablar de lo que a ellos les está pasando. Entonces es muy frustrante que no te escuchen, no ser escuchado. Y sigue, me había imaginado a un hombre bondadoso, feo, intuitivo, que me miraría y diría, ah, alentadoramente, como si pudiera ver algo que yo no veía. Y entonces yo encontraría palabras para decirle lo asustada que estaba, como si me estuvieran metiendo más y más adentro, en un saco negro, sin aire, sin salida. Me diría por qué no podía dormir, y por qué no podía leer, y por qué no podía comer, y por qué todo lo que la gente hacía parecía tan tonto, porque al final solo morían. Y entonces, pensaba yo, él me ayudará, paso a paso, a volver a ser yo misma. Pero el doctor Gordon no era así en absoluto. Era joven y bien parecido, y comprendí enseguida que era engreído. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Ella lo que busca es que la escuchen y lo que busca es comprensión. Que alguien le diga qué puede hacer, porque la está pasando mal, está desesperada. Y después hace algo extremadamente elegante, bien al estilo Silvia. Él le pregunta más adelante, avanza la sesión y él le dice, ¿dónde me dijo que quedaba su universidad? En Bafflet, le dije. No veía dónde encajaba esa pregunta. Ah, el doctor Gordon se echó hacia atrás en su silla, mirando por encima de mi hombro, con una sonrisa reminiscente. Creí que iba a decir su diagnóstico, y que quizás lo había juzgado demasiado precipitadamente y demasiado duramente, pero solo dijo, recuerdo muy bien su universidad, estuve en ella durante la guerra, tenían una estación de la WAC, ¿no es verdad? ¿O era de las Waves? Eso le responde. Y después de que le hace el tratamiento con los electroshocks, le pregunta, ¿cómo se siente? Y ella responde, bien. Pero no era así. Me sentía terriblemente. ¿A qué universidad me dijo que había asistido? Dije qué universidad era. Ah, el rostro del doctor Gordon se iluminó con una lenta sonrisa, casi tropical.
Tenían una estación de WAC allá durante la guerra, ¿no es verdad? O sea, vuelve a hacer la misma pregunta. Ahí te das cuenta, lo que Silvia quiere mostrarte es que no tiene registro de lo que ella le está diciendo. Porque esto ya se lo preguntó y se lo vuelve a preguntar. Y ella le vuelve a responder lo mismo. Y él le vuelve a responder lo mismo. Porque no tiene registro del paciente. No le escucha, hace un monólogo. Lo fantástico de Silvia en cuanto a lo literario es que ella usa recursos para mostrarte las cosas todo el tiempo. Como por ejemplo, acá usa la repetición para enfatizar una situación que a ella la frustra un montón. Ella no te dice, este chabón no me está escuchando. Te lo muestra de una manera tan elegante, porque está como en la superficie. Y vos tenés que hacer esa inferencia. Silvia no te subestima en ningún momento. Entonces también me llama la atención que en los diarios de Silvia no se ve tanto esta crítica a la psiquiatría que sí se ve en la novela. Siento que esto lo hemos hablado sobre los diarios, que ahí vos haces todas tus exploraciones y vas contando tu día a día y cómo vos vas percibiendo las cosas, pero siento que todo se termina de cerrar en la obra. Como que acá hay pensamientos muy sólidos y muy consumados, que en el diario aparecen, pero de una manera más como si fuera ambiental, como si fuera un sonido de ambiente, que después empieza a formarse en palabras. Siento que también Silvia escribió la novela al final de su vida y tiene una lucidez que también me parece que aportan los años y la distancia del tiempo recorrido, ¿no? La distancia de todo lo que ella pasó a lo largo de su vida. Me parece que puede hacer una crítica muy, muy consolidada a todo. Aparecen todos los ejes que nombramos en el video de los diarios de Silvia, como el tema del feminismo. Ella en esta novela, la protagonista dice que ella no se quiere casar, por ejemplo, y tiene una postura muy tomada, y está muy segura de que no se quiere casar. Otra cosa interesante en relación con el diario y de cómo el diario tiene esta función de ser un pie para después crear una obra, es que ella tomaba notas, ella empezó a trabajar en un psiquiátrico en un momento y tomaba notas de todo lo que veía, de los diagnósticos de los pacientes, creaba perfiles de pacientes y me parece que eso fue un trabajo de investigación que ella hizo para después volcarlo en la novela, porque nosotros acá tenemos descripciones de personajes. Por ejemplo, dice, entonces me di cuenta de que ninguna de las personas se movía. Miré más de cerca, tratando de deducir algo de sus rígidas posturas. Distinguí hombres y mujeres y muchachos y muchachas, que debían ser tan jóvenes como yo, pero había tal uniformidad en sus rostros como si hubieran permanecido durante mucho tiempo en un estante, lejos de la luz del sol, bajo capas de pálido, fijo polvo. Entonces vi que algunas de las personas en realidad se movían un poco, pero con gestos tan pequeños como de pájaro, que al principio no los había percibido. Un hombre de cara grisácea estaba contando un mazo de cartas. 1, 2, 3, 4. Pensé que debía estar viendo si era un mazo completo, pero cuando hubo terminado de contar, empezó a hacerlo de nuevo. A su lado, una dama gorda jugaba con una sarta de cuentas de madera. Llevaba todas las cuentas hasta el extremo del cordel. Luego, clic, 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 las dejaba caer de nuevo, una sobre la otra. En el piano, una joven hojeaba unas cuantas partituras, pero cuando vio que yo la miraba, bajó furiosa la cabeza y rompió las hojas en dos. Hay como mucho trabajo de observación de las demás personas en el psiquiátrico. Y me parece que tiene que ver con esta investigación previa que aparece en sus diarios. Bueno, es una novela dura y el personaje se intenta suicidar 4 veces. El cuarto intento, los otros no sé, pero el cuarto intento es autobiográfico. Fue cuando Silvia se intentó suicidar en su casa. También había vuelto
de la universidad y cuando la madre se fue a trabajar, ella se tomó un frasco de pastillas y se escondió en el sótano y dejó una nota que decía, voy a dar una larga caminata. Y claro, cuando la madre vio que no volvía a la noche, alertó a la policía, salió en el diario, no sé qué, y la encontraron, no sé si a los 3 días, la madre escuchó un quejido que venía de abajo y la encontraron y la salvaron. Pero ese fue el primer intento de suicidio que tuvo Silvia en la vida real y acá lo relata en la novela con mucho, con el recurso del oxímoron, que esto me parece muy interesante, porque está todo el tiempo generando una contradicción, ¿no? Y siento que tiene que ver con esto de que la gente que se quiere suicidar no se quiere morir, en realidad. Lo que quiere es acabar con el dolor. Y me parece que acá Silvia lo retrata muy bien y que es el recurso justo para tratar el tema. Dice, la tierra parecía amistosa bajo mis pies desnudos, pero fría. Me pregunté cuánto tiempo haría que este cuadrado específico de tierra no veía el sol. Entonces, uno tras otro, arrastré los pesados troncos cubiertos de polvo y los atravesé ante la boca del hueco. La oscuridad era espesa, como terciopelo. Es como, parece que la oscuridad se la va a comer, pero al mismo tiempo es terciopelo, es suave y es amistosa pero fría. Y se da esta contradicción constante que es bellísima. Alcancé el vaso y el frasco y, cuidadosamente, de rodillas, con la cabeza inclinada, me arrastré hasta la pared más lejana. Las telarañas me tocaron el rostro con la suavidad de las polillas, envolviéndome en mi abrigo negro, como mi propia dulce sombra. Destapé el frasco de pastillas y empecé a tomármelas velozmente, entre tragos de agua, una por una por una. Bueno, Silvia es muy buena generando climas, creando ambientes. Lo podemos ver en el capítulo 1, ni bien empieza la novela, que es esto que yo ya les había leído, que era un verano extraño y sofocante y que ella no sabía qué estaba haciendo en Nueva York. Nueva York era bastante desagradable. A las 9 de la mañana la falsa frescura campestre, que de algún modo resumaba durante la noche, se evaporaba como la parte final de un dulce sueño. Color gris espejismo en el fondo de sus desfiladeros de granito, las calles calientes reverberaban al sol, mientras mientras las capotas de los coches se chamuscaban y brillaban, y el polvo seco y ceniciento se me metía en los ojos y en la garganta. Seguí oyendo hablar de los Rosenberg, por la radio y en la oficina, hasta que ya no pude apartarlos de mi mente. Era como la primera vez que vi un cadáver. Durante semanas, la cabeza del cadáver, o lo que quedaba de ella, flotó entre los huevos con tocino de mi desayuno, y detrás del rostro de Buddy Willard, principal responsable, en principio, de que lo hubiera visto, y no tardé en tener la sensación de llevar conmigo la cabeza del cadáver atada con una cuerda, como una especie de globo negro sin nariz que hediera a vinagre. Muy descriptiva. Sabía que algo raro me pasaba ese verano, porque lo único en que podía pensar era en los Rosenberg. Hay como, o sea, lo que podemos ver acá es incomodidad, claustrofobia, ahogo, ansiedad. Hay como una actitud persecutoria todo el tiempo. Digo, hay palabras como desagradable, falsa frescura, gris espejismo, calles calientes que reverberan al sol, los coches que se chamuscan del calor, polvo seco y ceniciento que se te mete en los ojos y en la garganta, esa es la sensación de ahogo. Y también esto de que hay como un cadáver que la persigue, la presencia de los cadáveres y la presencia de la muerte también aparece muchísimo a lo largo de la novela. Y aparece en momentos clave, porque acá trabaja también la muerte del padre.
aparece la muerte como la búsqueda de la muerte propia, ¿no? Como un estado ideal que ella busca alcanzar, como un estado de paz. Y la muerte en el sentido del duelo. Hay un duelo que ella no hizo y que aparece en el diario, y aparece acá que es la muerte del padre, y aparece en el sentido de no solamente como algo que no sanó, sino que ella te está diciendo en el fondo también, o por lo menos esa es mi interpretación, de lo importante de no postergar las emociones, lo importante de poder procesarlas en el momento que las tenés que procesar y las consecuencias que puede traer postergar el dolor de un duelo. Entonces, en este capítulo podemos ver cuando Esther va a visitar al padre a su tumba en el cementerio y dice, al pie de la lápida arreglé el húmedo ramo de azaleas que había arrancado de un arbusto en la entrada del cementerio. Entonces las piernas se me doblaron y me senté en la hierba empapada. No podía entender por qué lloraba tanto. Entonces recordé que yo nunca había llorado la muerte de mi padre. Mi madre tampoco había llorado. Se había limitado a sonreír y había dicho cuán misericordiosa había sido para con él la muerte, porque si hubiera vivido, habría quedado lisiado e inválido para toda su vida, y él no hubiera soportado eso. Él hubiera preferido morir a que le sucediera algo así. Apoyé el rostro en la lisa superficie del mármol y gemí por mi pérdida en la fría lluvia salobre. No solamente podemos ver acá el duelo postergado de la protagonista y de Silvia por la muerte de su padre, sino que además vemos el rol de la madre, que nosotros en el video del diario de Silvia no lo trabajamos este tema, pero también es un tema clave, porque si no me iba a quedar larguísimo el video, pero es muy importante el rol de la madre de Silvia y la relación que Silvia tiene con la madre. Es algo constante en el diario. Y acá aparece también. Hay una relación de muy conflictiva y Silvia tiene mucho rechazo por la madre, tiene como cierto odio. Vamos a leer una parte del... Cierto odio no, la odia, de hecho, lo dice. Vamos a leer una parte del diario, la entrada de 1959, que dice que ella va a terapia y cuando sale de terapia dice, desde el miércoles me siento como una persona nueva. Te doy permiso para odiar a tu madre. Eso aparece entre comillas, ¿no? Alguien dice eso que supongo es la terapeuta. Y ella dice, la odio, doctora. Y ahora me siento estupendamente. En la salamera solidaridad del matriarcado es complicado conseguir permiso para odiar a la propia madre, especialmente un permiso que resulte creíble. Confío en RB, que es la terapeuta, porque es una mujer inteligente, que sabe lo que hace y la admiro. Para mí es una figura materna permisiva. Puedo contarle todo y no se escandaliza, ni me regaña, ni deja de escucharme, lo cual es un agradable sustituto del amor. Y después dice, tuvo una vida muy complicada, presa de todos los temores de la veinteañera. Se casó con un hombre mayor que su propia madre, y que ni siquiera se había divorciado de su primera mujer que vivía en el oeste. Se casó en Reno. Se puso enferma en el preciso instante en el que el sacerdote les dijo que podían besarse, y cada vez se fue poniendo más enferma. Suponía que él era tan bruto que jamás conseguiría amarlo. La vida era un infierno, tuvo que ponerse a trabajar y ser madre al mismo tiempo, hombre y mujer en un mismo amasijo, ulceroso y tierno. Tuvo que apretarse el cinturón, arrastrarse, siempre llevaba el mismo abrigo viejo, pero los hijos tenían ropa nueva para ir al colegio y zapatos a juego cada año, más las clases de piano, viola y corno. Los apuntó a los scouts. En verano iban de campamento y aprendieron a navegar. El niño fue a un colegio privado con una beca y consiguió unas calificaciones notables, sin ocultar jamás la profunda desdicha de su corazón, que esto es clave.
Sin ocultar jamás la profunda desdicha de su corazón, trabajó para dar a esas dos criaturas inocentes todo lo que ella jamás tuvo. ¿Por qué esto es importante? Porque una de las cosas que van a conflictuar a Silvia en relación con su madre es que la madre de Silvia aspira a que su hija sea brillante, a que tenga el futuro que ella no pudo tener. Entonces Silvia va a buscar complacer a su madre en eso. Ella quiere ser perfecta, ella es muy autoexigente para poder cumplir con esa meta que la madre le está imponiendo, pero al mismo tiempo se siente culpable porque como que la madre le exige eso, pero al mismo tiempo hay cierta envidia porque Silvia está logrando algo que ella no pudo. Entonces es una relación extraña la que ellas tienen. Y Silvia se exige hacer algo que no sabe si lo está haciendo por ellos, si lo está haciendo por la madre. Es como muy interesante lo que pasa ahí. Y dice, ella venía de un mundo espantoso, pero los hijos fueron a la universidad, a la mejor del país, gracias a becas y en parte al trabajo y al dinero de ella, y no tuvieron que estudiar cosas horribles para encontrar trabajo. Un día se casarían por amor, profundamente enamorados, tendrían mucho dinero, serían felices y comerían perdices. Ni siquiera tendrían que soportarla a ella cuando fuera vieja. En cuanto a mí, a partir de los 8 años me quedé sin el amor de un padre, el amor de un familiar varón. Mi madre mató al único hombre que me habría querido toda la vida. Un día llegó con lágrimas dignas y me dijo que papá se había ido para siempre. Por eso la odio. La odio porque no lo quiso. Él era un ogro, pero lo echo de menos. Era viejo, pero ella se casó con un hombre mayor y lo convirtió en mi padre. Fue culpa suya, maldita sea. Entonces, Silvia le reclama a la madre esto de que no lo quiso al padre y que como que la madre quiso que el padre muriera y como que se lo quería sacar de encima. Entonces, por eso también el duelo fue tan superficial, como que Silvia siente que no le dieron espacio al dolor porque la madre quería sacárselo de encima. Y es algo que le va a pesar siempre y que aparece muchísimo en la novela también. Hay una parte en la que ella dice, yo siempre había sido su favorita y parecía apropiado que adoptara un luto que mi madre nunca se había molestado en llevar. Pensé que si mi padre no hubiera muerto me hubiera enseñado todo acerca de los insectos, que eran su especialidad en la universidad. También me hubiera enseñado alemán y griego y latín, que sabía, y quizás yo fuese luterana. Mi padre había sido luterano en Wisconsin, pero estaban pasados de moda en Nueva Inglaterra, así que se había convertido en un luterano caduco y luego, decía mi madre, en un encarnizado ateo. Hay como, está como todo el tiempo esto de pensar qué hubiera pasado, sí. Entonces, en la novela también podemos ver cómo se trabaja un trauma, porque aparece todo el tiempo y en momentos claves de la vida de Silvia, Silvia se pregunta, ¿qué pasaría si mi papá estuviera acá? Y también dice, él me tomó de la mano, acá está con un chico, él me tomó de la mano y me la apretó y me sentí feliz como no lo había sido desde que tenía unos 9 años y corría con mi padre por las calientes, blancas playas, el verano anterior a su muerte. Pensé en lo extraño que era el que nunca se me hubiera ocurrido, que solo había sido puramente feliz hasta cumplir los 9 años. Me parece que el trabajo del trauma también es ponerlo en palabras. Cuando uno empieza a poner el trauma en palabras, la situación no es la misma, la situación empieza a cambiar. Y siento que Silvia en esta novela tiene una lucidez importante y que puede mirar el trauma a los ojos. Siento que también hay una apatía que Silvia muestra en este personaje por sobre la muerte. El personaje este no tiene impresión, como que ya ha trascendido, ¿no? Como que siento que ha pasado los umbrales de dolor y de impresión por la muerte. Entonces es muy crudo también el lenguaje que utiliza. En un momento acompaña a uno de los novios que aparecen acá, que es como el novio oficial porque se ve con varios chicos, pero
hay uno como que es oficial y es médico, está estudiando medicina, entonces ella lo acompaña a uno de los laboratorios y dice, comencé por ponerme una bata blanca y sentarme en un alto taburete en medio de un cuarto donde había 4 cadáveres, mientras Buddy y sus amigos los abrían. Aquellos cadáveres tenían un aspecto tan inhumano que no me molestaron en lo más mínimo. Tenían una piel negro púrpura, corriosa, tiesa y olían como frascos de encurtidos viejos. Estaba muy orgullosa de la calma con que observaba todas aquellas cosas horribles. La muerte no le da impresión, al contrario, la mira con calma. Yo siento que hay una entrega también en este personaje y es paradójico porque después de escribir esta novela Silvia finalmente se suicida. Entonces ahí como yo siento que está la presencia de la muerte muy muy cercana y a medida que la novela va avanzando, ese trabajo de acercarse a la muerte cada vez es con más tranquilidad. Siento que también cuando se pasan esos umbrales de dolor, se puede no solamente mirar al trauma a los ojos, sino que se puede mirar el horror a los ojos. Y eso es lo que retrata Silvia acá de una forma muy poética y muy bella también. Es como que toda la novela entera es un oxímoron. Bueno, con respecto al nombre, La campana de cristal. Me parece que tiene que ver con esta sensación de estar por fuera de todo, de querer acercarse al mundo y sentirse que hay una campana de cristal que te aleja constantemente. Y, y además, que sea de cristal, siento que refleja la fragilidad y la vulnerabilidad a la que Silvia intenta acercarse. Hay mucho conflicto de autopercepción y conflicto de identidad también, que me parece muy común en los tempranos 20 tener estas dudas. Hay una metáfora que Silvia usa para describirla que me parece genial, que es la metáfora de la higuera, que si la leyeron se la deben acordar, que es a la vez una metáfora de la juventud. Dice, vi mi vida extendiendo sus ramas frente a mí como la higuera verde del cuento. De la punta de cada rama, como si de un grueso higo morado se tratara, pendía un maravilloso futuro, señalado y rutilante. Un higo era un marido y un hogar feliz e hijos, y otro higo era un famoso poeta, y otro higo era un brillante profesor, y otro higo era Ege y la extraordinaria editora, y otro higo era Europa y África y Sudamérica, y otro higo era Constantino y Sócrates y Atila, y un montón de otros amantes con nombres raros y profesiones poco usuales. Y otro higo era una campeona de equipo olímpico de atletismo, y más allá y por encima de aquellos higos, había muchos más higos que no podía identificar claramente. Me vi a mí misma sentada en la bifurcación de ese árbol de higos, muriéndome de hambre, solo porque no podía decidir cuál de los higos escoger. Quería todos y cada uno de ellos, pero elegir uno significaba perder el resto. Y, mientras yo estaba allí, sentada, incapaz de decidirme, los higos empezaron a arrugarse y a tornarse negros, y uno por uno cayeron al suelo, a mis pies. En otro momento, en la revista, están haciendo fotos de cada uno de los escritores, y cuando le toca el turno a Silvia, dicen, cuando me preguntaron qué quería hacer, dije que no lo sabía. Oh, por supuesto que lo sabe, dijo el fotógrafo. Ella quiere, sentenció J.C. con gracia, ser de todo. Dije que quería ser poetisa. Entonces exploraron buscando algo que pudiera sostener. Me parece que eso tiene un doble sentido, porque ellos tienen que sostener algún objeto, pero también en la poesía y la profesión del poeta es un poco intangible. Por esto que hablábamos también en el video de los diarios de Silvia, de cómo no se reconoce la escritura como trabajo muchas veces. Entonces, ¿de qué me sostengo si quiero ser poeta? Después hay otro capítulo donde dice,
Pensé pasar el verano leyendo Finnegan's Wake y escribiendo mi tesis. Luego pensé que tal vez podría dejar los estudios por un año y aprender alfarería. O trabajar para irme a Alemania y ser camarera hasta que fuera bilingüe. Luego, un plan tras otro comenzaron a brincar por mi cabeza como una familia de conejos dispersa. Vi los años de mi vida dispuestos a lo largo de una carretera como postes telefónicos, unidos por medio de alambres. Conté 19 postes telefónicos, y luego los alambres pendían en el espacio, y por mucho que lo intentara, no podía ver un solo poste más después del 19. Después hay otro capítulo en el que dice, me pareció que sería mejor ponerme a trabajar durante un año para pensar un poco más las cosas. Quizá pudiera estudiar el siglo XVIII en secreto, pero no sabía taquigrafía, así que, ¿en qué podía trabajar? Podía ser camarera o mecanógrafa, pero no podía soportar la idea de ser ninguna de esas dos cosas. Entonces, hay un conflicto de identidad que se da también en cuanto al trabajo y que me parece clave también en los primeros años del desarrollo de una persona, ¿no? Pensar de qué va a trabajar y que la identidad muchas veces, y más para los artistas, se construye mucho a través del trabajo. Entonces está este conflicto de qué voy a trabajar, si mi trabajo me va a gustar, si no. También además se presenta el conflicto de cómo los otros te ven y de la imagen que estás proyectando. Dice, se suponía que lo estaba pasando como nunca. Se suponía que yo era la envidia de millares de otras universitarias, quienes no deseaban otra cosa que andar tropezando con esos mismos zapatos de charol negro número 7 que yo había comprado en Bloomingdale a la hora del almuerzo, junto con un cinturón de charol negro y un bolso de charol negro que hacían juego. Todo el mundo debió de pensar que yo estaba en el centro de un verdadero torbellino. Miren lo que puede ocurrir en este país, dirían. Una chica vive durante 19 años en un pueblo ignorado, tan pobre que no puede ni siquiera comprar una revista, y entonces gana una beca para la universidad, un premio aquí, otro allá, y termina conduciendo a Nueva York como si fuera su propio coche. Esa es la imagen que proyecta. Y después dice, solo que yo no conducía nada, ni siquiera a mí misma. No hacía más que saltar de mi hotel al trabajo y a fiestas y de las fiestas al hotel y de nuevo al trabajo como si fuera un tranvía entumecido. Creo que tenía que estar tan emocionada como la mayoría de las demás chicas, pero no lograba reaccionar. Me sentía muy tranquila y muy vacía, como debe de sentirse el ojo de un tornado que se mueve con ruido sordo en medio del estrépito circundante. Acá aparece esto que les digo de la sensación de la campana de cristal, de estar siempre por fuera de lo que está pasando, de vivir todo como en otro plano y de que todo alrededor, y más justo en la ciudad de Nueva York, que es todo el tiempo movimiento y estímulo y sobrecarga de estímulos, y ella se siente en el ojo de un tornado, como vacía, muy tranquila y vacía, cuando alrededor están pasando un montón de cosas y ella como que no puede adaptarse. Hay un ritmo al que ella no puede adaptarse. Y después dice, era mi primera gran oportunidad, pero aquí estaba yo, sentada y dejándola correr entre mis dedos como si fuera agua. Y esta sensación de estar como por fuera del mundo, Silvia la retrata muy bien. Por ejemplo, acá dice, el silencio me deprimía. No era realmente el silencio, era mi propio silencio. Sabía perfectamente que los coches hacían ruido, y la gente que iba dentro de ellos y la que estaba detrás de las ventanas iluminadas de los edificios hacían ruido, y el ruido hacía ruido, pero yo no oía nada. La ciudad colgaba en mi ventana, chata como un cartel, brillando y titilando, pero muy bien podía no haber estado allí, por lo que a mí concernía. Entonces también tenemos acá el recurso de la repetición. Silencio, silencio, silencio. Ruido, 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 ruido. Nada. Hay como un ritmo que va marcando Silvia también en su escritura, que me parece que tiene que ver con que ella es poeta, con que viene de la poesía. Los recursos que utiliza Silvia son todos recursos poéticos, por eso es tan bella la escritura de esta novela y es tan agradable la lectura también.
A medida que avanza la novela también podemos ver cómo esa sensación de sofoco y esa sensación de ahogo se va agravando. Y dice en un momento, sabía que debía estarle agradecida a la señora Guinea, solo que no podía sentir nada. Donde quiera que estuviera sentada, en la cubierta de un barco o en la terraza de un café en París o en Bangkok, estaría sentada bajo la misma campana de cristal, agitándome en mi propio aire viciado. Entonces, esta sensación de la campana de cristal, de estar por fuera del mundo, cada vez se va haciendo más aguda. Y dice, el aire de la campana de cristal se acolchaba a mi alrededor y yo no podía moverlo. Después hay una entrada en la que ella está hablando con el novio y el novio le dice, ¿sabes lo que es un poema, Esther? No, ¿qué es? Decía yo. Un grano de polvo. Entonces, cuando él comenzara a sonreír y a mostrarse orgulloso, yo diría, también lo son los cadáveres que cortas, también es la gente a la que crees curar, son polvo como el polvo mismo es polvo. Calculo que un buen poema dura mucho más que cientos de esas gentes juntas. Y por supuesto, Buddy no sabría qué responder, porque lo que yo decía era cierto. La gente estaba hecha nada más que de polvo, y yo no veía que curar todo aquel polvo fuera algo mejor que escribir poemas, que la gente recordaría y se repetiría a sí misma cuando se sintiera infeliz o enferma y no pudiera dormir. Entonces acá tenemos a la poesía confrontada con las ciencias duras, ¿no? El novio estudia medicina y ella viene del palo de la literatura, entonces dice, hay como una pregunta en el fondo de para qué sirve el arte, y lo que ella responde acá en este capítulo es que simplemente hace bien al alma, así como la medicina te cura de ciertas enfermedades, el arte puede curarte de problemas de salud mental, es una caricia al alma, es algo que te puedes repetir cuando te sentís infeliz o enferma o no puedes dormir. Entonces Silvia habla acá de la función del arte en la salud mental, que también es algo clave. Acá Silvia nos está diciendo que el arte también tiene un poder curativo y que las emociones se trabajan y que el arte es una herramienta también, así como lo es un medicamento o un bisturí, pero más fantasy. Acá aparece también algo que aparece en los diarios, que es esto de, se los voy a leer, dice, a este paso podría darme por satisfecha si escribiera una página diaria. Entonces comprendí cuál era el problema. Necesitaba experiencia. ¿Cómo podía escribir de la vida cuando nunca había tenido un enredo amoroso, ni un bebé, ni había visto morir a nadie? Una muchacha que yo conocía acababa de ganar un premio por un cuento acerca de sus aventuras entre los pigmeos en África. ¿Cómo podía yo competir con algo así? Me parece que lo que aparece acá es esto de estar todo el tiempo rebotando entre que las emociones y el mundo interior son importantes y que al mismo tiempo no lo son. Porque esto es un debate que aparece en el diario de Silvia, que ahora no encuentro ninguna entrada específica para leerles, pero como que todo el tiempo ella se está debatiendo entre escribir sobre cosas reales, ¿no? Del mundo real. Siento que es porque ella también se siente por fuera del mundo real. Y no sé si es que está por fuera del mundo real, sino que tiene una vida interior muy activa y siento que no le da la importancia que le tiene que dar. Muchas veces le baja el precio a esas cosas. Y siento que ahí está su fortaleza, en nombrar las emociones, en ponerle palabras al dolor también, a lo que está pasando por dentro. No todo es, no solamente lo que pasa afuera es real, lo que está pasando dentro tuyo también es real y merece ser contado. Y esto también tiene un fundamento en la vida real, digo porque, por ejemplo, hay una entrada, otra vez iba a decir una entrada, un capítulo, estoy muy acostumbrada a hablar de diarios, hay un capítulo que dice
¿Qué tal si trata de decirme lo que usted cree que va mal? Le pregunta el psiquiatra. Entonces ella responde, ella piensa, ¿lo que yo creía que iba mal? Dicho así, tenía la impresión de que nada iba realmente mal, solo que yo pensaba que iba mal. Hay como todo el tiempo una subestimación de lo que a vos te está pasando y de si es real o no, como que todo el tiempo se pone en jaque qué es real y qué no, como si la vida interior y lo que te está pasando no fuera real, no formara parte de la realidad. Hay también en esta novela ciertas pistas que deja Silvia de cómo acercarse o cómo acompañar a una persona con depresión. Y lo hace de una manera muy amena. Lo muestra, por ejemplo, acá cuando dice, tenía la sospecha de que mi madre había llamado a Jody y le había rogado que me invitara a salir, para que yo no estuviera todo el día sentada en mi cuarto con las cortinas cerradas. Al principio no quería ir porque pensaba que Jody notaría el cambio en mí y que cualquiera que tuviese medio ojo vería que no tenía sesos en la cabeza. Pero durante todo el trayecto hacia el norte y luego hacia el este, Jody había estado bromeando y riendo, y no parecía importarle que yo solo dijera vaya, o caramba, o no me digas. Siento que acá Silvia nos está diciendo, lo único que necesito es que no me juzguen. Lo único que necesito es que me acompañen, es que me acompañen y poder estar mal sin sentirme mal por estar mal. O sea, lo único que busca es compañía y comprensión. Y después, en contraposición, pone al doctor Gordon, que es el psiquiatra, y dice, me pregunté después del fracaso del ahorcamiento si no sería mejor desistir y entregarme a los doctores. Pero entonces recordé al doctor Gordon y su máquina privada para electroshocks. Una vez estuviera encerrada podría emplearla en mí todo el tiempo. Está como saltando todo el tiempo entre la decisión de buscar ayuda y con qué se va a encontrar cuando busque ayuda, ¿no? También. Ya hacia el final de la novela tenemos, me llama muchísimo la atención que sea un final feliz, entre muchas comillas, ¿no? Porque Esther se recupera y hay un final luminoso en esta novela. Hacia el final la madre la va a buscar al psiquiátrico para llevarla a la casa y dice, comenzaremos donde lo dejamos, Esther, había dicho con su dulce sonrisa de mártir. Actuaremos como si todo esto fuera una pesadilla, le dice la madre. Y ella dice, ¿una pesadilla? Para la persona encerrada en la campana de cristal, vacía y detenida como un bebé muerto, el mundo mismo es la pesadilla. Una pesadilla. Yo lo recordaba todo. Recordaba los cadáveres y a Doren, y la historia de la higuera, y el diamante de Marco, y el marinero en el parque, y la enfermera de los ojos estrábicos del doctor Gordon, y los termómetros rotos, y el negro con sus 2 clases de judías, y los 10 kilos que engordé por la insulina, y la roca que se combaba entre el cielo y el mar como una calavera gris. Quizás el olvido, como una bondadosa nieve, los entumeciera y los cubriera, pero eran parte de mí, eran mi paisaje. Entonces, acá lo que nombra Silvia, me parece que es la importancia de la memoria. Acá Silvia en toda la novela se está preguntando qué es lo que constituye una vida, ¿no? La memoria también forma un paisaje propio, un universo simbólico y un universo de significado también. Ella no puede hacer como si lo que hubiera pasado hubiera sido una pesadilla y seguir la vida como si nada. Ella lo que quiere es integrar esa parte, que me parece que es el trabajo también de la terapia, ¿no? Poder integrar todas nuestras partes, las partes más luminosas y las partes más oscuras también, que también son parte de nosotros y son parte de nuestra historia y es lo que nos constituye y nos hace ser como somos hoy, ¿no? Es esto que hablábamos en el video anterior. La historia personal siempre se imprime en nuestras ideas y constituye nuestro pensamiento. Nosotros, cada situación que vivimos,
cambia nuestra perspectiva del mundo. Entonces Silvia eso lo tiene muy claro y lo deja muy claro en este capítulo también, en esa charla con la madre. Siento que también es un acto de reivindicación por lo que pasó con el padre, que la madre hizo como si nada pasara, ¿no? Hay gente que siento que es más evasiva también ante las emociones y ante las cosas duras de la vida, como que tienden a hacer como si no hubiera pasado nada. Y siento que Silvia eso a la madre se lo reclama muchísimo. Cuando muere el padre, la madre hace como que no pasara nada y Silvia ahí tiene un duelo que termina siendo de grande y no quiere que le pase lo mismo con esto que acaba de pasar, ¿no? Porque también fue una situación muy dura y siento que después de haber pasado por ese tipo de situaciones, uno también hace un duelo de la persona que fue y tiene que darse ese espacio para poder explorar cómo se siente con respecto a eso. Entonces, como que siento que ahí Silvia hace un acto de justicia a la memoria, ¿no? Como yo quiero integrar esto en mi vida y quiero que lo integres vos también. Como abrirse un poco al diálogo, siendo que antes las personas también es muy generacional esto de estar más abiertos a la comunicación y sobre todo a la comunicación sobre las emociones. Siento que en la obra de Silvia las emociones son muy importantes y el mundo interior también, y se le da muchísimo crédito a eso. Y me parece que en la novela queda muy bien representado. Al final, en la última página, ella dice, había esperado a mi partida sentirme segura y con conocimiento de todo lo que tenía por delante. Después de todo, yo había sido analizada. En lugar de eso, todo lo que podía ver eran signos de interrogación. Que esto me parece que es muy común también cuando vos terminás la terapia, te pensás que te la sabes todas, como que ya está listo. La vida es... Y después te volvés a chocar con otra pared y decís, ah, ok, bueno, no es tan fácil como pensé que me iba a salir. Y siento que la vida es eso, un signo de interrogación constante, ¿no? Y es aprender a vivir en la incertidumbre. El final de la novela es muy luminoso. Me hubiera encantado que sea así en la vida de Silvia, en la vida real, que ella, así como Alejandra también, como Alejandra Pizarnik, que hayan muerto de viejitas en sus camas. Pero bueno, no fue así. Yo siento que el papel que tenemos las escritoras hoy y los lectores también es reivindicar su historia, reivindicar su literatura, la manera que ellas tenían de poder expresar todo ese mundo interior tan fuerte y tan potente también, que siempre está cargado de una mirada política y de una mirada social sobre un montón de temas. Yo son dos escritoras que tengo muy presentes y que forman parte de mi ser, de lo que me constituye como persona y como visión también en el mundo y en la escritura. Y bueno, se los recomiendo muchísimo, siento que les va a encantar. Si les gusta lo que venimos trabajando en el canal, siento que es una novela que les va a gustar muchísimo. Así que esa es mi recomendación de hoy y les dejo un beso grande.